Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Conchalí. Nos volvemos a encontrar con esta serie de devocionales este día martes, esperando nuestra Pascua. Como dice ahí el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice así el apóstol Pablo: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esperando nuestra Pascua, la Pascua que es el Señor Jesucristo. Esta fiesta israelita instituida por Dios para su pueblo, una vez que salió de la esclavitud de Egipto y que comenzó su peregrinaje en el desierto por 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Toda esta fiesta, toda su institución, la ley, lo que vamos a ver hoy día, todo apunta en una sola dirección, a la persona de Cristo. Por eso, en este día número 7 de Esperando nuestra Pascua, queremos reflexionar precisamente en la persona de Cristo, hoy día por medio del tabernáculo. Como puede ver usted ahí en su pantalla, el tabernáculo. Queremos poner nuestra mirada espiritual en la persona de Cristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo, por reflexionar, por pensar, por ver cuál era el propósito de que el Dios de la Biblia instituyera, diseñara y ordenara a Moisés no solamente a legislar los 10 mandamientos como vimos el día de ayer, sino también que mandara a Moisés el constructor, el arquitecto, para levantar y construir el tabernáculo. Ahí podemos ver al frente de su pantalla, quiero hacer al alcance que todas las imágenes que vamos a ver a continuación respecto al tabernáculo son meras ilustraciones basadas en las medidas que nos da la Escritura, en las instrucciones que Dios le entregó a Moisés en el libro de Éxodo, pero en cuanto a su diseño, aquellos detalles finales son meras ilustraciones gráficas para que nosotros podamos tener una idea visual de lo que era este lugar. Antes de entrar a hablar del tabernáculo, si yo le menciono a usted el verbo habitar o morar, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué es lo que viene a lo mejor a sus emociones? Habitar, morar, vivir en el hogar. Todos añoramos nuestro hogar. Si estamos afuera de este, si estamos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en el exterior, si nuestro hogar es un lugar medianamente saludable, la mayoría de nosotros añoramos el habitar, el vivir, el morar en nuestro hogar. Y yo creo que en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, en estos tiempos extraños, tiempos excepcionales, yo creo que muchos de nosotros queremos visitar ciertos hogares, ¿o no? Visitar el hogar de nuestros padres, si ya no vivimos ahí, visitar el hogar de nuestros hermanos sanguíneos, de algún familiar, o tal vez, como parte de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, a lo mejor algunos de nosotros, yo mismo, ustedes añoramos o deseamos ir a visitar otro hogar. Bueno, el tabernáculo, esta palabra un poco extraña a lo mejor para algunos que no están familiarizados con este lenguaje del Antiguo Testamento, el tabernáculo es
muy parecido a lo que usted está viendo ahí al frente de la pantalla. Para no entrar en definiciones muy complejas, porque el propósito hoy día no es enseñar ni explicar todas las funciones o los propósitos del tabernáculo. Eso usted lo puede leer en el libro de Éxodo con más detalle y con más tiempo. Pero si pudiese resumir de alguna manera, ¿qué es lo que es el tabernáculo? Esa imagen que usted tiene al frente. El tabernáculo era una especie de templo portátil. El tabernáculo era una especie de templo portátil para acompañar al pueblo de Israel durante sus casi 40 años de viaje en el desierto. No es un edificio sólido con fundamento, sino como usted está viendo al frente en esta imagen en su pantalla, es una tienda, es una especie de campamento, un tabernáculo, que es lo que Dios le mandó a levantar y construir a Moisés y al pueblo de Israel. Si usted se ha dado cuenta, en estos 7 días hemos saltado por algunos eventos o sucesos del Antiguo Testamento importantes y fundamentales para la historia de la revelación de Dios a su pueblo y a la humanidad. Ayer, por ejemplo, visitamos la institución de los 10 mandamientos, del decálogo o de toda la ley. Bueno, dentro de esa ley, Dios le reveló a Moisés un diseño. De alguna manera se lo mostró a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Para nuestros tiempos podríamos decir que es cuando alguien nos muestra en un computador o en una pantalla, nos muestra una imagen como esta. De alguna manera Dios le reveló y le mostró el diseño de esta tienda portátil o de este tabernáculo, de esta especie de campamento para la adoración. Y según ese diseño que Dios le mostró visualmente a Moisés, y luego de darle instrucciones respecto a las medidas específicas que debía tener este lugar, el ancho, el largo, la extensión, el número de estacas o de pilares, Dios le mostró y le dijo el material con el cual debían construirse estos elementos, el tipo de telas, de telares, las pieles de animales, los colores con los cuales debían teñirse estas telas, sus distancias, el tipo de madera, el tipo de materiales preciosos, el orden en el cual debían ir ciertos objetos o elementos dentro de esta tienda, de este tabernáculo portátil. Como les digo, este lugar, el tabernáculo, la tienda está llena de detalles, llena de significados, pero hoy día solamente quiero reflexionar con el gran propósito que Dios tenía en mente para hacer y construir este lugar, esta tienda o este templo portátil. ¿Por qué decimos portátil? Porque como usted puede ver al frente, era un lugar que debía acompañar a Israel en su peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, a Canaán. Por lo tanto, era un lugar que debía levantarse o desarmarse con relativa facilidad para ser transportado por los levitas, y cuando Dios así lo indicaba, como dice el relato bíblico, cuando Dios por medio de esta especie de nube durante el día o esta columna de fuego durante la noche se estacionaba en un lugar específico, geográfico, así como una especie de GPS le daba las coordenadas, y en ese lugar descansaba el pueblo de Israel, las 12 tribus, y los levitas debían detenerse, levantar y armar el tabernáculo, esta tienda o este templo portátil. Pero ¿cuál era el propósito principal revelado en la misma escritura de este lugar, de este tabernáculo? El propósito podemos resumirlo en pocas palabras. Dios, el Dios creador, el Dios
Todopoderoso, el creador del universo, el creador de cada átomo, de cada molécula, de cada estrella, de cada galaxia. Este Dios creador, que es también un Dios personal, un Dios que quiere relacionarse con sus criaturas y con su pueblo, anhelaba habitar, morar y vivir entre su pueblo escogido. ¿Entendió usted entonces el propósito de este tabernáculo, de esta tienda o templo portátil? Lo vuelvo a repetir. El creador del universo, el Dios que es también el Dios personal, el Dios que quiere relacionarse con sus criaturas, la humanidad, Dios anhelaba y anhela habitar entre su pueblo escogido. Voy a leer solo algunos textos bíblicos para que usted pueda darse cuenta el deseo y el anhelo de Dios de habitar, de vivir, de morar entre su pueblo. Dice Éxodo 25. Éxodo 25, versos 8 y 9. Dice así el Señor: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, le está diciendo Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Se da cuenta? El deseo, el anhelo de Dios era que su pueblo levantara un santuario, un tabernáculo. ¿Y para qué nos dice Éxodo 25:8? Para habitar en medio de ustedes. Éxodo 29:45 lo dice así en esta frase: y habitaré entre los hijos de Israel. ¿Para qué? Dice, seré su Dios. Éxodo 29:45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. El propósito de levantar este tabernáculo, de que Dios permitiera que su pueblo lo levantara y lo construyera, era porque Él quería un santuario, un lugar físico. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios y su presencia habitara en medio de su pueblo, para ser el Dios de su pueblo. Éxodo 40:34. Éxodo 40:34 dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, que es algo semejante a lo que está viendo en su pantalla. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Vuelvo a repetir, el propósito de Dios, el anhelo, el deseo era que su pueblo levantara un tabernáculo, un santuario, este templo portátil, porque Él quería habitar entre su pueblo y manifestar su gloria, su santidad y su justicia. Levítico 26, Levítico 26, 11 y 12, dice así el Señor: y pondré mi morada, mi tabernáculo, en medio de vosotros. Pondré mi morada en medio de vosotros y andaré entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Este es el anhelo de Dios por medio del tabernáculo, de este santuario. Andaré entre vosotros, dice el Señor. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Voy a mostrar a continuación un video modelado en 3D que pretende ilustrar y graficar cómo sería visualmente este tabernáculo, este santuario. Así que para que ponga atención ahí al frente, por favor, con este video. Ahí estamos viendo el tabernáculo de Moisés. Algunas de las carpas o tiendas que le rodeaban. La entrada al atrio.
el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios de los animales como ofrenda por los pecados, la fuente de bronce con agua donde los sacerdotes lavaban sus cuerpos, sus manos. Ahí estamos viendo el tabernáculo propiamente tal, sus columnas de oro, de madera enchapada en oro. Estamos viendo las diferentes capas de telas, de pieles con sus colores, sirviendo como techo. Hay algo semejante al interior del lugar santo, que sería la primera pieza de este tabernáculo o tienda. Estamos viendo ahí el candelero de oro, los panes de la proposición o la mesa para el pan. Este sería el altar del incienso, donde se quemaba este perfume hecho por los levitas. Y adentro, en el lugar santísimo o el santo de los santos, o el santo de los santos, estaríamos viendo ahí nosotros si ya pasó demasiado rápido, ¿ya? Voy a proyectarlo de nuevo para que puedan verlo con más calma, ¿ya? Ahí va a aparecer nuevamente el video. El altar de bronce donde se hacían los sacrificios, las ofrendas. La fuente de bronce donde los sacerdotes hacían sus lavamientos rituales y ceremoniales. El tabernáculo y la tienda propiamente tal, que estaba dividido en dos salones, dos salas. El primer lugar a la entrada era el lugar santo, y después del velo que estaba en la mitad del lugar se podía entrar al lugar santísimo, detrás de esos querubines, donde el sacerdote podía entrar una sola vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo. Ahí tenemos el arca del pacto, donde se guardaba la vara de Aarón, que reverdeció las dos tablas de la ley, y ese sería el propiciatorio de oro, donde el sacerdote entraba una vez al año y rociaba o esparcía la sangre de, del cordero que se sacrificaba en el día de expiación. Ahí tenemos algunas otras imágenes o ilustraciones que usted puede ahí disfrutar o visualizar, ¿ya? Siguiendo entonces con el propósito del tabernáculo, dice así también el profeta Ezequiel, ahora de una manera ya no hablando del tabernáculo en los días de Moisés, de Josué, de los jueces, de David, etc. Ahora proféticamente Ezequiel nos dice lo mismo que dice el Señor en Éxodo. Ezequiel 37, 26 y 27 dice: y haré con ellos, con su pueblo, pacto de paz, una alianza de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Se da cuenta? El Señor está diciendo proféticamente, mirando hacia adelante en el tiempo, que pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos, del pueblo de Dios, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Después el mismo profeta Ezequiel vuelve a decir en el capítulo 43, verso 9, y habitaré en medio de ellos para siempre. Hermanos, desde el huerto del Edén, cuando el Señor creó ese jardín
ese lugar, ese hogar para que habitara Adán y Eva, esa morada perfecta en la cual Dios descendía para habitar con el primer hombre y la primera mujer. Desde ese momento hasta la institución del tabernáculo y hacia adelante proféticamente, el deseo y el anhelo de Dios es habitar en un santuario, en un templo, en un tabernáculo, en medio de su pueblo, porque Él quiere ser el Dios de su pueblo y que aquellos que Él ha redimido y ha salvado, que sean su pueblo como Él es también su Dios. Pero ya hemos meditado sobre esto en los días pasados, que el pecado de Adán trastornó todo esto. Nos dice el libro de Génesis al principio, capítulo 3, que Dios expulsó al hombre y a la mujer de su presencia. Fueron expulsados de este primer hogar o de este primer santuario. Fueron expulsados de la presencia y de la gloria de Dios. Asimismo, en este tabernáculo que usted está viendo ahí al frente en su pantalla, nos dice la Escritura que la gloria de Dios, la Shekinah, venía a ese tabernáculo y la gloria de Dios habitaba ahí en ese lugar en medio de su pueblo, en esta forma de nube durante el día o de fuego en la noche. Pero ¿qué pasó? Una vez más el pueblo de Israel quebró la ley de Dios, pecó, transgredió los mandamientos de Dios, ofendió la santidad de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nuevamente vuelve a retirar su gloria y su presencia, su morada de entre el pueblo. ¿Qué es lo que sucede con el profeta Ezequiel cuando está revelando estas palabras de Dios en capítulo 37 y 43? Dios dice, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Pero en ese momento no hay lugar para Dios entre el pueblo, en el exilio. Pero el anhelo de Dios era seguir haciendo eso. Pero ¿qué hicieron los hombres nuevamente? Aún después del exilio, de la esclavitud del pueblo. Dice que los hombres, Romanos capítulo 1, verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la gloria falsa, vacía de los hombres. Por eso, dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, el tabernáculo, aunque está lleno de detalles, de sombras para el futuro, de tipos, de analogías, tiene una gran flecha que indica y que apunta, usted ya sabe a quién. Así es, a la persona del Señor Jesucristo. Dice Juan en su primer capítulo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Después nos dice el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne. Sí, hermanos y hermanas, aquel Verbo era el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En el vientre de María y posteriormente naciendo allá en Belén, el Verbo, Dios mismo, fue hecho carne, tomó la humanidad y habitó entre nosotros. ¿Y sabe cómo se traduce literalmente esa frase habitó entre nosotros desde el griego? Dice algo así, tabernaculizó entre nosotros. Aquel Verbo fue hecho carne e hizo tabernáculo, morada entre nosotros los pecadores. Y agrega Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Por eso esperamos esta Pascua, porque el Señor Jesucristo es Dios mismo, Dios el Hijo haciendo morada entre nosotros. Es decir, ahora el Señor Jesucristo fue el tabernáculo en medio del mundo y en medio de su pueblo.
Así lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, recitando lo que dijeron los profetas, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esperamos nuestra Pascua que es Jesucristo, porque Jesucristo es la morada de Dios entre nosotros. Aquellos pecadores que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, Él ahora nos ha convertido a nosotros su morada y su templo, porque al unirnos con Cristo por medio de la fe, Cristo, la morada y el santuario de Dios, habita entre nosotros como su pueblo. Esa es la maravilla, hermanos y hermanas del tabernáculo. Todos los detalles de este lugar, los sacrificios en el altar de bronce, la fuente de bronce, ese cordero que usted ve que fueron sacrificados miles, cientos de miles, porque la sangre de estos corderos no podía limpiar los pecados de la humanidad, pero estos corderitos apuntaban hacia la persona de Cristo, el sacerdocio, el altar, el arca del pacto. Todo apuntaba en una dirección. Esa tienda que usted ve, el tabernáculo, el santuario, apuntaba ¿a qué? A que una vez que ya no hubiera este tabernáculo portátil y terrenal, ahora Dios mismo habitaría entre nosotros. Y aquella noche en Belén, Él, el Dios vivo y eterno, habitó entre nosotros en forma humana, en la persona de este niño, en los brazos de su madre María. Ese hombre que llegó a ser joven a sus 30 años, a sus 30 y tantos, este hombre, el Dios, vino al encuentro de hombres como Nicodemo, de mujeres como la mujer samaritana, porque Él, el Cristo, era el templo de Dios, el santuario, el tabernáculo, haciendo morada entre nosotros. Él anhelaba, él deseaba tener esta comunión, habitar y vivir con aquellos que él ha escogido y que por medio de la fe podemos ser parte de su pueblo, de su cuerpo y de su templo. Pero mire cuál es nuestra esperanza en estos tiempos, cuando nos preocupa más nuestra seguridad física a propósito de este virus, de esta epidemia, como si fuese el único motivo por el cual ahora podemos morir, como si no hubiesen otras enfermedades, otras posibilidades, todos resguardando nuestra propia vida, creyendo y pensando que después de la muerte no hay nada. Pero no, querido pueblo de Dios, hay eternidad. Hay algo que trasciende a nuestra muerte y vida física. Es la morada de Dios. Es Dios mismo y la vida eterna. Y así lo ve Juan en Apocalipsis, capítulo 21. Y con esto quiero finalizar. Apocalipsis, capítulo 21, verso 3 al 5. Dice Juan, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Se da cuenta cómo hacemos el círculo desde el Génesis, pasando por la ley, el tabernáculo de Moisés, las profecías de Ezequiel y ahora la certeza de Apocalipsis? He aquí, dice Juan, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no habrá un lugar físico, una tienda portátil, sino que Dios mismo estará con nosotros. Versículo 4, Apocalipsis 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ¿no? Ya no habrán pandemias, epidemias, accidentes, cáncer. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado
sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Saltemos, por favor, ahora al verso 22, en Apocalipsis 21, capítulo 21, verso 22. Y mire, dice Juan, no vi en ella, ahí en el cielo o en esta visión, no vi en ella templo. Esto le llamó la atención a Juan. No vi templo en la ciudad. Y mire lo que dice a continuación, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Se da cuenta, hermanos, la maravilla del tabernáculo? Esa tienda portátil, ese santuario portátil de la ley del Antiguo Testamento no era más que una sombra, un indicio, una señal. Aquel verbo, el Hijo, que iba a ser tabernáculo entre nosotros. Y hermanos, este tabernáculo es solamente una sombra de lo que un día nos espera. Un día todos aquellos que por medio de la fe nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y Dios mismo, después de esta vida finita, después de esta carne que se convertirá al polvo y volverá a la tierra, nuestras vidas, nuestras almas, nuestros espíritus, un día estaremos con Dios en su presencia y Él y el Cordero, el Señor Jesucristo, será nuestro tabernáculo, nuestro santuario y nuestro templo. Por eso, todo gira en torno a nuestra Pascua, que es Cristo. Oremos. Padre Celestial, Padre bendito, gracias, porque tú ilustraste a tu pueblo en el Antiguo Testamento por medio de la construcción de este tabernáculo, de esta tienda, de este templo portátil que se levantaba conforme tu gloria y tu presencia se asentaba en un lugar. Señor, finalmente tu gloria vino y se manifestó en la persona de Jesucristo, quien vino a ser tabernáculo y morada entre nosotros los pecadores, para ser nuestro templo. Y Señor, yo te doy las gracias porque un día iremos a ese tabernáculo celestial, que es la misma persona de Cristo, el Cordero de Dios. Señor, sigue preparando nuestras almas, sigue preparando nuestra mente, enfocándonos no para la enfermedad que está por venir. No, Señor, no esperamos la enfermedad, no esperamos la muerte, esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente de la vida eterna y quien es Dios habitando entre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por su atención en estos minutos. Sigamos reflexionando en el tabernáculo como una sombra, como un anticipo de nuestra Pascua, que es Cristo. Les animo a seguir ocupando su tiempo en oración, en meditar en la palabra, en llamar, en preocuparse por los otros hermanos y hermanas. No sabemos lo que nos espera en las próximas semanas, pero vuelvo a hacerle un llamado, como lo han hecho tantos pastores, que dejemos de enfocarnos en la tragedia, en las noticias, en el pánico, sino que volquemos nuestra mirada a Cristo. Él sabrá lo que pasará con nuestra vida, Él sabrá de qué nos enfermaremos, Él sabrá el día en que nuestra vida tenga que dejar de tener propósito aquí en esta tierra. Hermanos y hermanas, no podemos controlar las circunstancias que nos rodean.
Obviamente nos cuidamos, obviamente cuando andamos en auto nos preocupamos de manejar correctamente, nos preocupamos de cruzar la calle en luz verde por los cruces peatonales, pero finalmente el único que tiene el poder y la autoridad para llevarnos de la vida a la muerte y de la muerte a la vida eterna es el Señor. Hermanas y hermanos, descansemos en Él, en sus promesas, para que podamos transmitir de esta manera paz, esperanza y las buenas nuevas a aquellos que con temor están observando esta epidemia. Que Dios les bendiga y será hasta el día de mañana. Adiós.